hacerme parte de él y que constituye un evento que valoro mucho por la transversalidad del mensaje que están transmitiendo y también yo creo el hito que están marcando, ¿no? Respecto de cómo las disciplinas, en este caso la nutrición, se abre, ¿no? Toca sus límites y entiende que hay que caminar, ¿cierto? Encontrarse con otras miradas y darle vuelta entonces a lo que es su mismo objeto y su mismo problema y tema de siempre, ¿no? La alimentación, la buena alimentación, su impacto en la salud. Pero en ese entendido, ¿no es cierto?, no conformarse con lo que han sido, lo que son los conocimientos heredados, sino hoy día entender a la nutrición en su contexto, entenderla en sus dilemas contemporáneos y a partir de ello entonces gestar un trabajo, como se ve hoy día, ¿no es cierto?, organizado, gremial, que se difunde y que de esa manera también logra, ¿no es cierto?, articular nuevas redes de trabajo más allá de la nutrición, con la pregunta entonces que si bien es propia de la disciplina también nos pertenece a todos finalmente, ¿no? Como decía en mi presentación, yo vengo del mundo de la antropología. No obstante, hay un detalle que se dijo: yo ya no trabajo en antropología ni en las facultades sociales, y esto también con mira a demostrar cómo las visiones disciplinarias se van expandiendo. Estoy desde este último año en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción, trabajando fuertemente en procesos de investigación y sobre todo docencia de posgrado, en el campo precisamente de los procesos territoriales, ¿no? Y de las dinámicas y los cruces entre los procesos de desarrollo, las implicaciones entre las formas de economía, las formas de entender la naturaleza, los impactos que eso tiene en los denominados conflictos ambientales, ¿no es cierto?, y los desafíos que eso supone. Yo traigo también una suerte como de carrera previa, de trabajos previos en el ámbito alimentario. He hecho investigación antropológica sobre procesos que involucran varios de los temas que están conversándose aquí, ¿no?, que no tienen que ver solamente con el hecho de comer, sino con la planificación de, ¿sí?, los modelos de alimentación. Esa ha sido una pregunta que yo como antropóloga he estado varios años dándole vuelta e indagando, ¿no es cierto?, escudriñando en las esferas donde se piensan y se diseñan los modelos de alimentación, que sabemos que están lejos de ser locales o ¿sí?, territoriales propiamente, y que suponen ejercicios no solo de instalación de conocimientos, ¿no es cierto?, de prescripción de normas, como se dice, sino sobre todo, y esta es una cosa que entendimos en los primeros años, o hace ya varios años en antropología, entendiendo a los diseños del comer como ejercicios políticos, ¿no es cierto?, que se ejercen desde estructuras, en este caso, que dominan, ¿no es cierto?, y controlan los procesos de construcción de conocimiento, de difusión, de transmisión, y que finalmente se transforman en pautas de control social, ¿no? Entonces, mi gran pregunta, como decía, desde el punto de vista antropológico, y a diferencia de lo que usualmente hacemos los antropólogos que estamos en lo local, yo he tratado de abrir un poquito el zoom y de mirar cómo lo que se vive localmente tiene conexiones que están absolutamente fuera de lo local, ¿no? Es decir, como se dice hoy día también mucho en la literatura, lo local se entiende no solo desde lo local. Y para entender los territorios hay que salir, verlos desde afuera, ¿no?, compararlos, entenderlos, ¿no es cierto?, en su intimidad, pero también en su lugar y en el lugar que ocupan en un medio más amplio hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, con estas condiciones de hiperconectividad en las que estamos viviendo. Yo hoy día voy a conversar con ustedes sobre los temas de patrimonio en el Biobío, patrimonio alimentario, y voy a transitar por tres, yo diría como posibilidades, ¿no?, que hoy día se están dando en materias de esta gran temática. Oportunidades, dilemas y conflictos, ¿sí? Creo que es un tema en donde claramente nos enfrentamos a estas tres posibilidades, ¿sí?, y por eso es que enfatizo esto en el título de la presentación. En primer lugar, ¿no es cierto?, a modo de también como de situarnos y por qué esta puede ser una reflexión válida hoy día, ¿no es cierto?, para la nutrición como disciplina y como ciencia, como decíamos antes, ¿no es cierto?, que se está abriendo, ¿no es cierto?, yendo más allá de sus límites tradicionales.
es porque los procesos de alimentación en general, y en esto también desde la mirada antropológica, ¿no es cierto?, van entendiendo a la nutrición misma como un ejercicio antropológico. Es decir, desde el punto de vista de la antropología, la nutrición es lo que la cultura occidental hace respecto de la alimentación. La nutrición es el conocimiento, ¿no es cierto?, oficial sobre la alimentación que posee Occidente, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista antropológico, la nutrición, además de ser una ciencia en su contexto, es una producción cultural, ¿sí? Entonces, así como estudiamos nosotros los sistemas alimentarios en sociedades no occidentales o en comunidades, ¿no es cierto?, que operan sobre otros criterios, bueno, los criterios que operan en Occidente para entender la alimentación son los que imponen la nutrición, ¿sí? Desde estos cánones y estas bases científicas, ¿no es cierto?, que todos conocemos, pero que van mucho más allá de la ciencia y que, como ustedes bien han dicho aquí, se atraviesan marcadamente lo que son los mundos de la economía, de la política y, por cierto, también de los cánones culturales de Occidente. El buen comer no es solo, ¿no es cierto?, un menú de buenos alimentos sanos, saludables. El buen comer es también un comportamiento esperado, es norma de comensalidad, ¿sí?, es ritmo de alimentación, es contexto, es ritual, es muchas cosas, ¿no? En ese sentido, entonces, el abordaje antropológico de la nutrición, como decía, para nosotros implica ponerla en esa perspectiva. En ese mismo contexto, entender entonces, y hoy día estamos ya reafirmando esta idea de que la alimentación es no solo un reflejo de identidad, sino también un reflejo de clase. Y el análisis de la nutrición en Occidente yo creo que es una de las principales, ¿no es cierto?, evidencias que nos permite sostener que eso es así, ¿no? Luego, ya decía y avanzaba un poco reflexionando sobre qué significa esta nutrición como saber especializado, ¿no? Y ahí yo les dejo un poco la inquietud antropológica en el sentido de qué es el mundo de la nutrición, ¿sí? Y esto en mi mirada etnográfica, ¿no es cierto?, que es el método que tradicionalmente usamos los antropólogos, es decir, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿En qué se basa el mundo de la nutrición? ¿Cuáles son sus principales desafíos y dilemas hoy? Una cosa que yo podría agregar en mi conocimiento, ¿no es cierto?, relacional con el mundo de la nutrición, es que es un mundo muy diverso, ¿sí? En donde lo mismo estoy hoy día aquí conversando con ustedes en un contexto en donde ya han planteado una agenda marcada por la cuestión de la soberanía alimentaria, pero le comentaba a unas colegas, amigas previamente, hace pocos meses me invitaron unas nutricionistas de una clínica muy del barrio alto de Santiago. Quiero decir, es un mundo diverso, ¿no? Y claramente ni el lenguaje en el cual se hablaba, ni la estética del lugar, ¿no es cierto?, ni la impronta de las nutricionistas y nutricionistas que estaban ahí era el que hoy día veo, ¿no? Ni yo, por cierto, hablé de esto mismo que estoy hablando hoy día, me pidieron además hablar de otro tema. Entonces, esa diversidad del mundo de la nutrición, en lo personal, me parece que es una primera observación a mí que me parece muy interesante de comprenderla y de que forme parte, entiendo, también de lo que son los desafíos, de gestionar hoy día los lineamientos de un organismo, ¿no es cierto?, como un colegio, en este caso de nutricionistas, ¿no es cierto?, que busca, como ustedes bien mostraban también antes, manifestarse, incidir, ser visibilizado, ¿no es cierto?, de esa manera. Bien, luego en esa trascendencia que ustedes van haciendo aparece hoy día también, y no solamente en este contexto, se ha visto ya hoy día, ¿no es cierto?, en diversas circunstancias, el modo en que la nutrición ya parece haber asumido la integración entre alimentación y cultura. Parece que esto ya está instalado. No obstante, todavía vemos que la formación en nutrición es súper débil en este aspecto, ¿sí? Los cursos asociados a cultura son todavía o muy folclorizantes, dispersos en las mallas curriculares. Los cursos de antropología, lo sé porque como ya se comentaba, he trabajado mucho en el mundo académico en esa área, pelean por subsistir en las mallas curriculares, ¿sí? Agonizan por ahí, pero suelen ser asignaturas marginales, secundarias, que no logran transversalizar finalmente una formación mucho más integrada, ¿no es cierto?, y más transversal, como se ha dicho aquí, de efectivamente estos elementos de la formación nutricional. Ojalá que ahí el colegio pueda tener alguna línea de trabajo importante, porque claramente esto llegó para quedarse y hay muchas evidencias hoy día, ¿no es cierto?, de todo tipo que hablan en ese sentido. Luego,
En esa evolución también que nosotros vamos viendo de lo que pasa con la nutrición en el mundo occidental, vemos que hoy día uno de los grandes desafíos y quizás donde nos encontramos precisamente a dialogar, y por eso la invitación es a hablar sobre patrimonio alimentario, tiene que ver con el momento actual, ¿no? Donde la comida ha cambiado de lugar, si ustedes quieren, ¿sí? Y la alimentación hoy día tiene nuevos estatus, nuevas formas, múltiples, ¿no? Que han sacudido, pudiésemos decir, en gran medida los cánones tradicionales, ¿no? De lo que hemos entendido como el buen comer, ya decía, no solo en términos biomédicos, sino también en términos socioculturales, y que ha complejizado, ¿no es cierto?, de una manera, yo diría, abismal, lo que son los repertorios de consumo, ¿no? Y ha situado esta condición del elegir, muy propia de la economía dominante hoy día en el mundo, ¿no es cierto?, la voluntad y la propiedad del individuo de elegir, como una condición, ¿no es cierto?, que nos somete muchas veces a un desvarío, a un delirio, ¿no es cierto?, y a una situación absolutamente de enfrentarnos a un mundo casi desconocido cuando nos damos cuenta de que tenemos tantas posibilidades de cosas que comer, ¿sí?, y a la vez, ¿no es cierto?, tanto que conocer respecto de la comida, tanto que entender respecto de los orígenes de esa comida, etc., ¿no? En este momento de la que llamamos de pluralidad de los modelos alimentarios, ¿verdad?, que para mí, como digo, es el punto de encuentro entre la mirada hoy día antropológica y nutricional, aparece una cuestión que toca el tema que me invitaron a hablar hoy día, ¿no? El nuevo lugar de la alimentación tradicional, ¿sí? Porque claramente cuando hablamos de alimentos, ya lo decía también, ¿no es cierto?, la expositora anterior, de los alimentos no procesados o mínimamente naturales o mínimamente procesados, estamos hablando de alimentos de recolección, de alimentos de agriculturas locales, limpias, campesinas, ¿sí? Estamos hablando de alimentos cuyas preparaciones a su vez garantizan, ¿no es cierto?, ciertas condiciones, ¿verdad?, de limpieza, de acceso de finalmente un alimento sano en el amplio sentido del término. Pero también estas nuevas alimentaciones tradicionales traen consigo desafíos, no solo en términos de las elecciones que tomamos de consumir o no consumir estos alimentos, traen desafíos a nuestra identidad, ¿no? Podemos trascender nuestra forma de entender la comida para ir a comer otras formas de entenderla, otras formas de prepararla, otras formas de acceder a los alimentos, de conservarlos, de ponerlos en valor. ¿Qué significa que podamos hoy día en nuestra ciudad degustar o acceder, ¿no es cierto?, en la medida que los recursos lo permitan, a una variedad de opciones dentro de las cuales están las comidas indígenas de nuestros territorios cercanos, las comidas campesinas o llamadas tradicionales, las comidas tailandesas, asiáticas, ¿sí?, las comidas latinoamericanas hoy día que los hermanos migrantes, ¿no es cierto?, están logrando visibilizar y cada vez, ¿no es cierto?, abrir nuevos espacios para poder consumirlas también en el contexto de la ciudad. ¿Eso es solo querer probar algo nuevo? Desde el punto de vista antropológico, esa es una experiencia, ¿no es cierto?, de interacción mucho más compleja. Tradicionalmente diríamos es una experiencia de alteridad, pero es mucho más que eso, ¿no? Es abrirme a un encuentro con una otra forma de entender la comida, de entender los alimentos, ¿sí? Y abrirme también, disponerme a participar del conocimiento de esa otra forma en el amplio sentido, ¿no? Alimentación es corporalidad. En el amplio sentido, diríamos, como se usa en ciencia social, ¿no es cierto?, esta idea tan clásica de la totalidad. Comer es todo, ¿no? Comer implica todo en nuestro sentido. No solamente la satisfacción de una necesidad biológica, no es solo un ejercicio material, ¿sí? Es también un ejercicio simbólico que entra profundamente a través de todos nuestros sentidos. Un plato es lo que vemos que es, ¿sí? Y el deseo de consumir pasa, ¿no es cierto?, por la provocación que la estética de ese plato, que los aromas de ese plato, que el contexto donde consumo ese plato, que el lugar o la persona que me habla de ese plato o de ese producto logra transmitirme. Entonces hoy día enfrentarnos a la pluralidad de modelos alimentarios desde el punto de vista antropológico es enfrentarnos a la experiencia de la convivencia intercultural, ¿sí?, que tiene otros desafíos como fenómeno, ¿no?, que son los desafíos del respeto, los desafíos de la no discriminación,
los desafíos, ¿no es cierto?, del control de los propios prejuicios, ¿sí? Los desafíos, como se dice técnicamente también en antropología, del control de este etnocentrismo exacerbado que durante muchas décadas, por ejemplo, nos impidió valorar respetuosamente lo que son las comidas tradicionales, lo que son las dietas de los pueblos indígenas y particularmente, ¿no es cierto?, del mundo mapuche y de los mundos campesinos de nuestros territorios. Esos mundos, y esas comidas, nosotros no sabíamos ni que existían, ni qué características tenían, ni mucho menos habíamos tenido posibilidad de probarlo, ni de plantearnos la posibilidad de hacerlo, hasta hace muy poco tiempo cuando se ha venido produciendo entonces estas nuevas vorágines de la circulación de conocimientos, de imágenes, de formas económicas, ¿no es cierto?, y esta reestructuración global, local, que hoy día marca, ¿no es cierto?, nuestros escenarios. Algunas premisas básicas, también como para ir asentando esta mirada, ¿no? La alimentación no es solo una cuestión de diversidad, es también una cuestión de desigualdad, ya lo decíamos, ¿no? Y eso es algo que no nos podemos olvidar en ningún momento, aunque hablemos de alimentos patrimoniales. Y quizás especialmente cuando hablemos de alimentos patrimoniales, no descuidemos que esto no es solo una expresión de diversidad cultural, mira, folclórica, colorida, ¿sí?, con toda esta, como decía antes, ¿no es cierto?, esta impronta de la puesta en valor hoy día en los mercados que tienen estos recursos y sus contextos, ¿no es cierto?, en los nuevos tiempos de la cultura y el patrimonio, sino que sobre todo aquí hay condiciones estructurales que ya vamos a ver también, están gatillando y están explicando por qué hoy día tenemos los accesos que tenemos a estas comidas. Entonces, diversidad cultural y desigualdad económica son dos elementos que tienen que ir de la mano permanentemente si queremos hablar de patrimonio alimentario, ¿sí? Y mirar esto, tener la posibilidad siempre de abrirnos preguntas tanto en términos históricos, saber de dónde vienen, ¿no es cierto?, las iniciativas, en qué se basan, quién las promueve, con qué alcance y con qué expectativa, ¿sí? Hoy día los sistemas alimentarios locales están viviendo, yo diría que un momento especialmente agitado, ¿no es cierto?, porque están, como quien dice, ¿no es cierto?, en el centro de la mesa, ¿sí? Y allá donde vayamos, el lugar que sea, no estoy hablando solo de nuestra región, de la región que sea, ¿cierto?, uno de los principales recursos de presentación, de puesta en valor, como decimos hoy, ¿no es cierto?, y de reconocimiento de lo local, va a ser la comida. ¿Sí? Algo que hasta hace un poco más de una década seguía y estaba absolutamente estandarizado, hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, que ha superado esos niveles de estandarización por los nuevos lugares que tienen precisamente estos sistemas alimentarios locales en el orden más global también de la organización de la alimentación. ¿Por qué? ¿Y qué se busca hoy día, ¿no?, cuando se piensa en los patrimonios alimentarios, en los consumos de alimentos, ¿no es cierto?, de origen local? Se piensa que esa comida local está asociada a una comida alternativa. Nos permite superar, como decía también la colega antes, ¿no es cierto?, todos estos repertorios cerrados, invadidos, ¿no es cierto?, ultrasaturados, procedentes de los alimentos que compramos en los supermercados, procesados o ultraprocesados. Entonces esta comida nos permite salir, ¿bien? Segundo, las culinarias tradicionales hoy día son claramente el interés central, me atrevería a decir,